Muchas personas creen que el comportamiento emocional de un niño se debe únicamente a su carácter o a su entorno inmediato. Piensan que si un niño muestra dificultades para controlar sus emociones, es porque simplemente es así, o porque sus padres no han sabido educarlo correctamente. Pero la verdad va mucho más allá de esas explicaciones superficiales y, si las aceptamos sin cuestionarlas, estamos poniendo en riesgo su desarrollo emocional a largo plazo. La raíz del problema no está en el momento presente ni en las circunstancias externas, sino en las señales que ignoramos desde el principio. La mayoría de los padres no se dan cuenta de que las primeras señales de una desregulación emocional en sus hijos aparecen mucho antes de lo que creen. Muchas veces, esas señales pasan desapercibidas o se minimizan, y eso crea un patrón que termina afectando la capacidad del niño para gestionar sus emociones en el futuro. La clave está en entender que esas señales tempranas son como avisos que nos indican que algo no está en equilibrio y que, si no actuamos a tiempo, el niño crecerá con dificultades para manejar sus sentimientos, frustraciones y miedos. Pensar que el control emocional de un niño se desarrolla solo con el tiempo o con la disciplina estricta es un error. La verdadera causa radica en la falta de atención a esas pequeñas señales que, si se ignoran, se consolidan en patrones de comportamiento que luego parecen difíciles de cambiar. La emocionalidad de un niño no es algo que se impone, sino algo que se nutre y se acompaña desde sus primeros años. Cuando no prestamos atención a esas señales, estamos impidiendo que el niño aprenda a identificar, aceptar y gestionar sus emociones de manera saludable, lo que a la larga se traduce en una mayor vulnerabilidad emocional. Por eso, el primer paso para prevenir que un niño crezca sin control emocional es aprender a detectar esas señales tempranas. No se trata solo de evitar que explote en una rabieta o de corregir su comportamiento en el momento, sino de entender qué hay detrás de esas reacciones. Muchas veces, una expresión de tristeza, una rabieta o incluso un silencio prolongado, son indicios de que algo está sucediendo en su mundo interno y que necesita nuestro acompañamiento y comprensión. Ignorar esas señales es como dejar una pequeña chispa sin apagar, que puede convertirse en un incendio emocional en el futuro. La verdadera responsabilidad de los padres no está solo en poner límites o en enseñar reglas, sino en estar atentos a esas señales que nos indican cuando el niño necesita ayuda para gestionar sus emociones. Solo así podemos construir un entorno en el que se sienta seguro, entendido y apoyado en su proceso de crecimiento emocional. Porque si no aprendemos a escuchar esas pequeñas señales, estamos condenando a nuestros hijos a crecer sin la herramienta fundamental para afrontar los altibajos de la vida con equilibrio y resiliencia. He pasado años observando a niños y a padres, y puedo decir con certeza que muchas de las dificultades emocionales que enfrentan los jóvenes hoy en día tienen su raíz en pequeñas señales que, por falta de atención, terminan pasando desapercibidas. No soy un experto en psicología, ni un gurú de la educación, solo alguien que ha visto con sus propios ojos cómo pequeños gestos, palabras o actitudes pueden marcar una gran diferencia en el camino emocional de un niño. Y también, cómo la falta de atención a esas señales puede convertir esas dificultades en problemas mucho más profundos en la adolescencia y adultez. Lo que más me ha conmovido en todo este tiempo es la sinceridad con la que los niños expresan lo que sienten, muchas veces sin palabras, a través de su comportamiento. La tristeza, la frustración, la ansiedad, la ira, todo eso está allí, solo que a veces no sabemos leerlo. Y si no aprendemos a escuchar y a entender esas señales desde temprana edad, estamos dejando que esos sentimientos se acumulen, se escondan o se vuelvan incontrolables. No se trata solo de evitar un berrinche o de que un niño no pierda los papeles, sino de comprender que esas reacciones son como alarmas que nos indican que algo no está en equilibrio. La mayoría de los padres que he conocido, en algún momento, han cometido el error de pensar que un niño que llora mucho o que se enoja fácilmente simplemente tiene un carácter difícil o está malcriado. Pero en realidad, esas son solo formas en las que el niño nos está diciendo que algo le está afectando y que necesita nuestra atención y nuestro apoyo. La diferencia está en si estamos dispuestos a escuchar esas señales, a detenernos y a entender qué hay detrás de ellas.
Porque muchas veces, una rabieta no es solo un acto de capricho, sino un intento desesperado de expresar miedo, inseguridad o tristeza profunda. Cuando ignoramos esas señales, estamos dejando que el niño pase por alto su propia capacidad de gestionar esas emociones. Y eso, a la larga, puede hacer que crezca sin las herramientas necesarias para regularse. Lo que me ha enseñado la experiencia es que la verdadera conexión con un niño pasa por escuchar con calma, sin juzgar, sin culpar. Es entender que esas pequeñas señales no son obstáculos, sino guía. Cuando un niño busca nuestra atención, cuando se muestra irritable, cuando se encierra en silencio, todo eso nos está diciendo algo importante. La clave está en aprender a detectar esas señales tempranas y en responder con empatía, en lugar de simplemente reaccionar o corregir. Porque si no prestamos atención, si pasamos por alto esas pequeñas manifestaciones, estamos dejando que crezcan y se conviertan en patrones difíciles de cambiar. La mayor responsabilidad que tenemos como adultos es crear un espacio seguro donde el niño pueda sentirse visto y entendido en sus emociones. Solo así podrá aprender a gestionar sus sentimientos con confianza y resiliencia. Lo que más deseo para todos los padres y cuidadores que me escuchan es que puedan abrir los ojos a esas señales, que aprendan a leer en su hijo lo que está más allá de sus palabras, y que comprendan que cuidar su mundo emocional desde pequeños es la mejor inversión para que crezcan fuertes, equilibrados y felices. Porque, al final del día, todos queremos lo mismo, que nuestros hijos puedan afrontar la vida con la fortaleza que nace de sentirse acompañados y comprendidos en cada paso del camino. A lo largo de este video, vas a descubrir algo muy importante que puede transformar la manera en que acompañas a tu hijo en su crecimiento emocional. No se trata solo de entender qué está sucediendo en sus reacciones diarias, sino de aprender a detectar esas pequeñas señales que muchas veces pasamos por alto, pero que contienen la clave para evitar que su desarrollo emocional se descontrole en el futuro. Te voy a mostrar las 5 señales más comunes que indican que un niño está teniendo dificultades para gestionar sus sentimientos, y cómo, si las ignoramos, podemos estar sembrando las semillas de problemas mucho mayores en su vida adulta. Pero lo más valioso de todo esto es que, si aprendes a identificar esas señales a tiempo, podrás intervenir de manera amorosa y efectiva, ayudándole a fortalecer su inteligencia emocional y a crecer con más confianza y equilibrio. ¿Por qué es tan importante que te quedes hasta el final de este video? Porque en estos minutos te voy a ofrecer una visión clara y práctica que te permitirá entender mejor a tu hijo y, sobre todo, actuar con empatía y sabiduría en los momentos críticos. No se trata solo de corregir comportamientos, sino de construir un vínculo de confianza y comprensión que le dará las herramientas necesarias para afrontar los altibajos de la vida. Desde la primera señal hasta la última, te guiaré paso a paso para que puedas convertirte en un apoyo firme y amoroso que fomente su bienestar emocional. En primer lugar, aprenderás a reconocer la señal de la sobreexcitación emocional, cuando un niño se enciende rápidamente y no sabe cómo calmarse. Esta puede ser una advertencia de que todavía no tiene las habilidades para gestionar impulsos o frustraciones. En segundo lugar, te explicaré cómo detectar la retención emocional, cuando un niño guarda sus sentimientos en silencio y no expresa lo que siente. Esto puede parecer tranquilo en apariencia, pero en realidad es una señal de que su mundo interno está acumulando tensión que, si no se aborda, puede estallar en un momento inesperado. La tercera señal que abordaremos es la dificultad para aceptar la autoridad, cuando un niño rechaza límites o instrucciones de manera constante. Esto no solo afecta su comportamiento en el presente, sino que también refleja una falta de empatía hacia sus propios sentimientos y los de los demás. La cuarta señal es la baja tolerancia a la frustración, cuando el niño se enoja o se derrumba ante pequeños obstáculos, mostrando que todavía no ha aprendido a manejar la decepción o el rechazo. Y, finalmente, la quinta señal que analizaremos es la autoestima débil, cuando un niño se juzga duramente o duda de sus capacidades, lo que puede ser un gran obstáculo para su crecimiento emocional y social. Lo que quiero que comprendas es que cada una de estas señales es una oportunidad para intervenir con amor y conciencia. Si las ignoramos, estamos dejando que esas dificultades se conviertan en patrones difíciles de cambiar,
que luego pueden afectar su bienestar en la adolescencia y adultez. Pero si aprendemos a detectarlas a tiempo, podemos ofrecerle el apoyo necesario para que desarrolle habilidades emocionales sólidas y una autoestima saludable. Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque cada una de estas señales tiene un mensaje que tu hijo quiere transmitirte, y tú tienes en tus manos la posibilidad de marcar la diferencia. Lo que aprenderás aquí no solo te dará herramientas prácticas, sino que también te inspirará a convertirte en un padre o madre más consciente, empático y presente. Porque, al final, todos buscamos lo mismo, que nuestros hijos crezcan felices, fuertes y emocionalmente equilibrados, y tú puedes ser esa guía que les ayude a lograrlo, si aprendes a escuchar lo que muchas veces pasa desapercibido, pero que en realidad es la clave para un futuro emocional saludable. Asterisco bloque 1, la señal de la sobreexcitación emocional. Muchas veces, vemos a un niño que se enciende rápidamente, que pasa de la calma a una explosión de emociones en cuestión de segundos. Esa es la primera señal que debemos aprender a reconocer. La sobreexcitación no es solo un berrinche, es una forma en la que su cerebro todavía no ha aprendido a regular impulsos y sentimientos fuertes. Cuando un niño no sabe cómo calmarse, su sistema emocional se desborda, y eso puede convertirse en un patrón difícil de manejar en el futuro. Por ejemplo, imagina a Lucas, un niño de 5 años, que en la escuela empieza a gritar y llorar porque no quiere compartir sus juguetes. Para muchos, parece solo un capricho, pero en realidad, Lucas aún no ha desarrollado la capacidad de gestionar esa frustración. Lo que necesita en ese momento es una presencia que le ayude a entender que está bien sentirse molesto, pero que hay formas sanas de expresar esa emoción. Reflexión. La emoción desbordada puede parecer solo una explosión momentánea, pero en realidad nos está diciendo que el niño necesita aprender a reconocer y gestionar lo que siente. Como adultos, nuestro papel es acompañarlo en ese proceso, no juzgarlo, sino ofrecerle un espacio seguro para que aprenda a regularse. Asterisco bloque 2. La señal de la retención emocional. Otra señal que a menudo pasa desapercibida es cuando un niño guarda sus sentimientos en silencio, sin expresar lo que realmente siente. Puede parecer tranquilo en el exterior, pero por dentro, esa acumulación de emociones no expresadas puede ser muy peligrosa. La retención emocional puede generar ansiedad, tristeza profunda o incluso problemas físicos si no se aborda a tiempo. Tomemos el ejemplo de Sofía, una niña de 7 años, que siempre llega de la escuela con una sonrisa, pero en casa, en silencio, se encierra en su habitación y no quiere hablar. Sus padres piensan que simplemente es tímida, pero en realidad, Sofía no ha aprendido a expresar su tristeza o frustración, y eso la hace sentir sola y abrumada. Reflexión. Cuando no dejamos que nuestros hijos compartan lo que sienten, estamos privándolos de una de las herramientas más importantes para su crecimiento emocional. La confianza se construye en el diálogo, en escuchar sin juzgar y en validar sus sentimientos. Solo así podrán aprender a soltar lo que llevan en su interior y a sentirse acompañados en sus dificultades. Asterisco bloque 3. La dificultad para aceptar la autoridad. La tercera señal que debemos observar es cuando un niño rechaza las instrucciones o límites de manera constante y sin motivo aparente. Esto puede parecer un acto de rebeldía, pero en realidad, puede ser una forma de expresar que todavía no comprende o no acepta sus propios sentimientos de inseguridad o miedo. Imagina a Diego, un niño de 8 años, que siempre discute con su maestra y se niega a seguir las reglas en clase. Quizá, en su interior, Diego siente que no entiende por qué los límites existen o que no confía en que esas reglas sean para su bienestar. La lucha contra las normas refleja su lucha interna por sentirse seguro y en control. Reflexión. La autoridad y los límites no son castigos, sino guías que ayudan a los niños a entender el mundo y a sus emociones. Cuando un niño rechaza esas reglas, puede estar diciéndonos que necesita que lo acompañemos a entender y aceptar sus sentimientos, no solo a obedecer por obedecer. La empatía y la paciencia son nuestras mejores herramientas en ese camino. Asterisco bloque 4. La baja tolerancia a la frustración. Un signo muy común en los niños que aún no han aprendido a manejar las decepciones es su reacción exagerada ante pequeñas dificultades.
Se enojan, lloran o se derrumban fácilmente. Esto indica que aún no han desarrollado la resiliencia emocional para afrontar los obstáculos diarios. Tomemos a Martina, una niña de 9 años, que se frustra y llora cuando no puede armar un rompecabezas en su primera tentativa. Para ella, cada pequeño fracaso parece un castigo personal y lo vive con mucho sufrimiento. Pero en realidad, Martina necesita aprender que equivocarse es parte del aprendizaje y que su valor no depende de su éxito o fracaso. Reflexión: la frustración es parte de la vida y, si no aprendemos a gestionarla desde pequeños, podemos crecer con una autoestima vulnerable y una percepción distorsionada de nuestras capacidades. Como adultos, debemos acompañar a nuestros hijos en esos momentos, ayudándolos a ver que los errores son oportunidades para crecer. Bloque 5. La señal de la autoestima débil. Finalmente, una señal que muchas veces pasa desapercibida pero que tiene un impacto profundo es cuando un niño duda constantemente de sus capacidades o se juzga con dureza. La autoestima débil puede hacer que crezcan con miedo, inseguridad y poca confianza en sí mismos, dificultando su desarrollo social y emocional. Recuerda a Mateo, de 10 años, que siempre dice que no puede hacer nada bien, que se considera un fracasado. Esa voz interna, si no se trabaja, puede convertirse en una barrera para que alcance sus metas y se relacione con otros con seguridad. Reflexión: la autoestima no se construye solo con elogios, sino con una percepción realista y amorosa de uno mismo. Nuestros hijos necesitan sentir que son valorados, aceptados y apoyados en sus procesos. Solo así podrán crecer fuertes y seguros en su identidad. Estas 5 señales nos enseñan que escuchar con atención, con empatía y sin prejuicios, puede marcar la diferencia en la vida emocional de un niño. Cuando aprendemos a detectar esas pequeñas manifestaciones, estamos sembrando las bases para que en su madurez puedan gestionar sus emociones con sabiduría y amor. Bloque 1. La señal de la sobreexcitación emocional. Cuando un niño se enciende rápidamente, como una chispa que prende un fuego pequeño, su cerebro todavía no ha aprendido a controlar impulsos. Piensa en su mente como en un coche con el pedal del acelerador muy presionado y los frenos aún en reparación. La sobreexcitación sucede porque su sistema emocional, que es como el motor de ese coche, no está todavía en equilibrio. Cuando un niño no sabe cómo calmar esa explosión, es como si su motor se descontrolara y terminara quemando gasolina innecesariamente. Por ejemplo, Lucas, un niño de 5 años, que empieza a gritar y llorar cuando no puede tener un juguete. Lo que realmente pasa es que su cerebro todavía no ha desarrollado completamente las conexiones que le ayudan a gestionar la frustración. Reflexión: la emoción en ebullición es una señal de que su cerebro necesita aprender a regularse. Como adultos, podemos ser ese frenazo suave, esa guía que ayuda a que su motor emocional funcione con más calma y control. Bloque 2. La señal de la retención emocional. Cuando un niño guarda sus sentimientos en silencio, su mente funciona como una olla a presión que no tiene válvula de escape. Piensa en ello como en una caja cerrada que va acumulando objetos que no puede o no quiere abrir. Su cerebro, todavía en desarrollo, necesita aprender que expresar lo que siente no es un peligro, sino un alivio. Por ejemplo, Sofía, una niña de 7 años, que siempre sonríe en público, pero en casa se encierra en su habitación sin decir nada. Es como si su mente tratara de protegerla guardando todo dentro, pero esa acumulación puede hacer que explote en cualquier momento. Reflexión: cuando no dejamos que nuestros hijos expresen sus emociones, estamos cortando el camino para que su mente se sienta segura y confiada. Solo si aprendemos a escuchar y aceptar lo que sienten, podrán liberar esa tensión y sentirse acompañados en su proceso. Bloque 3. La dificultad para aceptar la autoridad. Cuando un niño rechaza las instrucciones, su cerebro funciona como si estuviera en una especie de rebelión interna. Es como si su mente estuviera diciendo: no confío en lo que me dices, no sé si puedo sentirme seguro. Piensa en su cerebro como en un GPS que todavía no ha aprendido a confiar en las indicaciones del camino. Cuando un niño dice que no a las reglas, en realidad está expresando que aún no comprende o no acepta sus propios sentimientos de inseguridad o miedo. Por ejemplo,
Diego, un niño de 8 años, que discute constantemente con su maestra. Es como si su mente buscara un sentido de control para sentirse más tranquilo y seguro. Reflexión, la autoridad y los límites ayudan a nuestro cerebro a entender el orden y la seguridad. Cuando un niño rechaza esas reglas, en realidad nos está diciendo que necesita que lo ayudemos a entender y aceptar sus emociones, no solo a obedecer. Asterisco bloque 4. La baja tolerancia a la frustración. Imagina que la mente de un niño es como un globo que se infla con cada pequeño obstáculo. Si no aprende a liberar el aire lentamente, el globo se rompe o explota. Cuando un niño se enoja o se derrumba ante cosas simples, significa que todavía no ha aprendido a liberar esa tensión de manera saludable. En su cerebro, cada dificultad se siente como una gran montaña que no puede escalar. Por ejemplo, Martina, de 9 años, que llora porque no puede armar un rompecabezas en su primera tentativa. Es como si su mente pensara, no puedo, no soy capaz, y eso le causa mucho sufrimiento. Reflexión, la resiliencia emocional es como aprender a respirar profundo en medio de un problema. Como adultos, podemos enseñarle a su cerebro que equivocarse y frustrarse son partes normales del aprendizaje y que su valor no depende solo de los éxitos. Asterisco bloque 5. La señal de la autoestima débil. Cuando un niño duda constantemente de sus capacidades, su mente funciona como un espejo roto que refleja solo defectos y errores. Es como si su cerebro solo viera las partes que no funcionan, y no las que sí. Mateo, de 10 años, que se dice a sí mismo que no puede hacer nada bien, está viviendo esa desconexión con su propia valía. La autoestima es como un jardín que necesita cuidados constantes. Si no lo alimentamos con amor y aceptación, las malas hierbas crecen y ahogan las flores. Reflexión, la autoestima no solo se construye con palabras bonitas, sino con una percepción realista y amorosa de uno mismo. Cuando nuestro hijo siente que es aceptado y valorado, su cerebro se fortalece y aprende a confiar en sus propias habilidades. Cada una de estas señales nos muestra que el cerebro y la mente de un niño están en constante formación. Como adultos, tenemos en nuestras manos la oportunidad de acompañar ese proceso con calma, empatía y atención. Cuando aprendemos a detectar esas pequeñas manifestaciones, estamos sembrando las semillas para que en su madurez puedan gestionar sus emociones con sabiduría y amor. Imagina a Ana en la cocina, preparando la cena mientras su hijo, Tomás, de 5 años, de repente, empieza a gritar porque no puede encontrar su juguete favorito. Ana, cansada, simplemente le dice, deja eso y ayuda a poner la mesa. Pero en ese momento, Tomás está en pleno pico de sobreexcitación, y esa explosión emocional no solo pasa por el juguete, sino por una frustración que todavía no sabe gestionar. Lo que Ana no sabe es que esa reacción tan rápida es la señal de que Tomás necesita aprender a calmarse, no solo ser reprimido o ignorado. En otro escenario, vemos a Laura en el parque con su hija, Sofía, de 7 años. La niña camina en silencio, sin hablar, con la mirada fija en el suelo. Cuando Laura le pregunta qué le pasa, Sofía simplemente responde, nada, y sigue caminando. Laura piensa que es solo una etapa, pero en realidad, esa actitud refleja que Sofía está guardando sus sentimientos, como si tuviera una caja cerrada en su interior. La próxima vez, en lugar de presionarla, Laura podría sentarse con ella en un banco, poner una mano en su espalda y decir, sé que a veces te cuesta hablar, pero aquí estoy para escucharte cuando quieras. Esa pequeña acción invita a Sofía a abrir esa caja y expresar lo que siente. Otra escena muestra a Diego, de 8 años, discutiendo con su maestra en el aula. Repite constantemente, no quiero hacer eso, y cruza los brazos con rabia. La maestra, en lugar de ponerle límites estrictos, podría notar que Diego no solo está desobedeciendo, sino que está buscando sentir que tiene control en medio de un mundo que a veces lo hace sentir inseguro. En lugar de enojarse, puede decirle con calma, entiendo que no te guste, pero necesito que hagas esto por ahora. Cuando termines, podemos hablar más sobre cómo te sientes. Esa respuesta ayuda a Diego a entender que sus sentimientos son importantes, pero también que hay límites que respetar.
En otro ejemplo, Martina, de 9 años, llega a casa después de un día difícil y se sienta en el sofá, con los ojos llenos de lágrimas. En lugar de decirle que se calme o que no llore, su madre se acerca lentamente, le ofrece un abrazo y dice, sé que hoy fue un día difícil. Aquí estoy contigo. Esa cercanía ayuda a Martina a liberar su frustración y a entender que no está sola. Estos escenarios muestran que los errores comunes, reprimir, ignorar o castigar las señales emocionales, parecen fáciles en el momento, pero a largo plazo, pueden convertir esas pequeñas explosiones en grandes problemas. La clave está en reconocer esas señales tempranas y responder con calma, empatía y presencia. Así, ayudamos a nuestros hijos a aprender a gestionar sus emociones, a sentirse seguros y valorados, y a crecer con un control emocional saludable. Al mirar a nuestros hijos, podemos ver en sus pequeñas acciones las primeras pistas de su mundo interno. Cada lágrima contenida, cada rabieta, cada silencio o rebeldía, son mensajes que nos indican que algo en su corazón necesita atención y comprensión. La verdadera fuerza de un padre o una madre no reside en controlar o suprimir esas señales, sino en aprender a escucharlas con calma y empatía. Solo así podemos ayudar a que sus emociones se conviertan en aliados, en herramientas que los acompañen en su crecimiento y madurez. Reconocer esas 5 señales, la sobreexcitación, el silencio, la resistencia a la autoridad, la baja tolerancia a la frustración y la autoestima frágil, nos permite comprender que el desarrollo emocional no es un proceso automático, sino un camino que se construye día a día, con presencia y amor consciente. No se trata solo de corregir comportamientos, sino de crear un espacio seguro donde el niño se sienta visto, escuchado y valorado en todas sus expresiones. Cuando logramos detectar esas pequeñas señales temprano, evitamos que su mundo emocional se convierta en un volcán que explota sin control y, en cambio, fomentamos un corazón fuerte, resiliente y equilibrado. Es importante recordar que cada niño llega a este mundo con una capacidad innata para sentir y aprender, y que nuestra tarea como adultos es ser ese reflejo de calma y comprensión que necesita para crecer con confianza. La paciencia, la empatía y la atención constante son las herramientas que transforman esas señales en puentes de conexión y confianza. Como en un jardín, se requiere tiempo y cuidado para que las semillas de la estabilidad emocional florezcan en un árbol fuerte y saludable. Al cerrar esta reflexión, permítete un momento de serenidad. La transformación empieza en lo pequeño, en escuchar con atención, en responder con ternura y en aceptar que cada emoción, por más intensa que parezca, es una oportunidad de enseñar y aprender. La esperanza está en nuestra disposición a cambiar, en nuestra voluntad de ser ese apoyo firme y amoroso que cada niño necesita en su camino. Recuerda, al reconocer y atender esas primeras señales, estamos sembrando en sus corazones una base sólida de amor propio, confianza y control emocional. Y en esa base, podrán construir un futuro lleno de equilibrio, alegría y resiliencia. La verdadera magia de criar no está en evitar las dificultades, sino en aprender a acompañar a nuestros hijos en cada paso, con calma y esperanza. Porque, al final, todos estamos en un proceso de aprendizaje, y cada día nos brinda la oportunidad de ser mejores guías para quienes más nos necesitan. Cada uno de nosotros, como adultos, tiene en sus manos la capacidad de marcar una diferencia profunda en la vida de un niño. La misión que tenemos no es solo criar, sino acompañar, entender y fortalecer su mundo emocional desde las primeras señales. Reconocer esas pequeñas expresiones, sea una lágrima contenida, un silencio prolongado, una rabieta inesperada, una resistencia o una baja autoestima, es el primer paso para construir una relación basada en confianza y respeto mutuo. Es en esos momentos donde podemos sembrar la semilla de un futuro emocionalmente equilibrado. Pensar en esto como en un acto de amor cotidiano nos invita a ser más conscientes, a poner atención a esas señales que muchas veces pasan desapercibidas o se minimizan. Pero en realidad, son pistas valiosas, regalos que nos ofrecen la oportunidad de enseñar con paciencia, de ofrecer un abrazo en medio del caos, de escuchar con atención y sin juzgar. Cada pequeña atención que brindamos en estos momentos crea un lazo más fuerte, un espacio donde la vulnerabilidad se transforma en fortaleza,
y donde el niño aprende que sus sentimientos son válidos y que siempre puede contar con nosotros. La verdadera misión no es solo evitar que nuestro hijo tenga un control emocional desordenado, sino también enseñarle a gestionar sus emociones con calma, a aceptar sus sentimientos y a confiar en su capacidad de sobrellevar las dificultades. En ese proceso, todos crecemos juntos. Nos convertimos en ejemplo, en un faro de serenidad y amor que ilumina su camino, incluso en las tormentas más fuertes. Y esa misión, aunque desafiante, es también la más gratificante: formar seres humanos emocionalmente sanos, seguros y resilientes. Te invito a reflexionar sobre esto con calma. Permítete sentir que cada pequeña acción que tomas, cada momento de atención y comprensión, tiene un impacto profundo y duradero. No se trata de perfección, sino de intención, la intención de estar presente y de acompañar con amor en cada paso. Porque al hacerlo, no solo estás ayudando a tu hijo a crecer, sino también a transformar tu propia manera de entender la crianza y las relaciones humanas. Juntos, como comunidad de padres, educadores y seres humanos comprometidos, compartimos una misma misión: criar con conciencia, con amor y con la certeza de que cada señal, por pequeña que sea, es una oportunidad para enseñar y aprender. En ese acto de cuidado mutuo, encontramos la fuerza para seguir adelante, con esperanza y confianza en el hermoso proceso del crecimiento emocional. Que esta reflexión nos inspire a seguir cultivando ese espacio de amor y atención en nuestras familias. Porque en cada uno de nosotros reside el poder de hacer una diferencia, de sembrar semillas de bienestar y resiliencia en las vidas que más lo necesitan. Y en esa misión compartida, encontramos la verdadera magia, la oportunidad de crecer y transformar, juntos, en un camino lleno de esperanza y de amor consciente.